Bueno, pues como ya saben, mi nombre es el profe Elvis y estamos aquí trabajando círculos de estudio donde vamos a estar analizando diversos temas para las personas que son nuevos. Se analizan temas de la lectura de la bibliografía general, y cada día una persona apoya con la explicación correspondiente del tema. El día de hoy le corresponde a la maestra Daisy explicar el tema del día de hoy, que es la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Ok. Para ello, previamente, como lo hemos hecho normalmente, siempre se les manda el formulario con un simulador o una serie de preguntas que nos sirven de encuadre para responder el día de hoy e ir preparándonos para cuando la maestra Daisy nos dé la explicación correspondiente. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, maestro Elvis, por la oportunidad de estar aquí. Díganme si me escucho bien y si no es así, pues para hablar un poquito más fuerte. No, sí se escucha bien, maestro, no se preocupe. Se escucha, Okay, maestra. Muchas gracias. Ok, el día de hoy vamos a ver lo que es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es una ley bastante amplia y bastante importante, ya que nosotros como docentes trabajamos directamente de la mano con niños, niñas y adolescentes, quienes dan secundaria o preparatoria, bueno, están trabajando en secundaria y preparatoria, pues con adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Pero de cualquier manera es muy importante conocerla desde los niños, niñas y adolescentes. Esta ley fue expedida el 4 de diciembre de 2014, mientras que el presidente en turno era el presidente Enrique Peña Nieto. No sé si era licenciado o carrera estudió. Ok, la estructura de esta ley es una ley que tiene 154 artículos distribuida en 6 partes llamadas títulos. Cada título tiene sus propios capítulos con temas en particular. Tiene 13 artículos transitorios, cuenta con 7 reformas y adiciones de artículos transitorios. La última reforma fue el 11 de enero del 2021 y se le agregaron 3 artículos, el 101 bis y 101 bis 2. Más adelante vamos a ver en qué parte se le agregaron estos artículos en su última reforma. Dice, título primero de las disposiciones generales. Ese es el nombre del título primero, del artículo 1 al artículo 12. En este título encontramos las generalidades de esta ley, el interés social, su alcance, observancia, objetivo, etc. Se encuentran los términos y definiciones que serán utilizados en el análisis de dicha ley. Se encuentran las obligaciones que tenemos hacia los niños, niñas y adolescentes. Antes de continuar, cabe recalcar que este es un resumen propio de lo que a mí se me hizo más importante. Ya si ustedes al final quieren darle una ojeada, están en todo su derecho. Seguimos con el título primero de las disposiciones generales, Ley Básica para el Dominio del Docente. Por lo mismo que les decía, que nosotros trabajamos directamente con niños, niñas y adolescentes. El artículo primero, la presente ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto reconocer a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derecho. Esta ley comprende a toda la sociedad en general, padres, madres de familia, maestros, directivos, personas que residen dentro de la escuela y también personas fuera de ella. El artículo segundo es una ley derivada de los artículos constitucionales de derechos humanos, de derechos humanos y de las garantías de las personas. Es de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana. Deriva de los acuerdos internacionales en los que nuestro país participa.
Si bien recordamos, en el gobierno de Enrique Peña Nieto se trató de dar mucha relevancia a que México participara en acuerdos internacionales. Entonces, el artículo 4, ahorita lo vamos a ver más adelante, lo dejé en 3 puntos suspensivos porque es un poco amplio. Artículo 5. Son niñas y niños los menores de 12 años y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Cuando existe la duda de si se trata de una persona mayor de 18 años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando existe la duda de si se trata de una persona mayor o menor de 12 años, se presumirá que es una niña o un niño. Este es el artículo 4. En el artículo 4 nos da definiciones de pues que tenemos que conocer como maestros. Yo trae muchísimas definiciones, yo puse las que a mí se me hicieron más importantes, pero ustedes pueden, si quieren, darle una ojeada para que vean todas las definiciones que dice. Y la primera es discriminación múltiple. Les vuelvo a repetir, es el artículo 4 del título número 1. Discriminación múltiple. La situación de vulnerabilidad específica en la que se encuentran niñas, niños y adolescentes que al ser discriminados por tener simultáneamente diversas condiciones, ven anulados o menoscabados sus derechos. Esa es la definición de discriminación múltiple. Familia de origen. Es aquella compuesta por titulares de la patria potestad, tutela o guarda o custodia respecto de quienes niños y adolescentes tienen parentesco ascendente hasta segundo grado. Familia extensa o ampliada. Aquella compuesta por los ascendentes de niñas, niños y adolescentes en línea recta sin límite de grado y los colaterales hasta el cuarto grado. Cuarta, primaria sección, Diario Oficial, jueves del 4 de diciembre de 2014. Eso, pues es la fecha. Familia de acogida, aquella que cuente con la certificación de la autoridad competente y que brinde cuidado, protección, crianza positiva y la promoción de bienestar social de niñas, niños y adolescentes por un tiempo limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la familia de origen, extensa o adoptiva. Familia de acogimiento preadoptivo, aquella distinta de la familia de origen y de la extensa que acoge provisionalmente en su seno niñas, niños y adolescentes con fines de adopción y que asumen todas las obligaciones en cuanto a su cuidado y protección de conformidad con el principio de interés superior de la niñez. Igualdad sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Estas son las definiciones que a mí se me hicieron como más importantes de saber o de conocer, pero hay más, y más adelante vamos a ver por qué es importante saber las definiciones de familia. Artículo 6. Para efecto del artículo 2 de esta ley son principios rectores los siguientes. Los principios rectores son el interés superior de la niñez, la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo dispuesto en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales. Cabe recalcar aquí que el artículo 4 y 1 de la Constitución son la base de los principios rectores de esta ley. Asimismo, una aportación muy personal que yo me doy cuenta es que esta ley tiene sus bases en lo que es la Constitución, los derechos humanos y también la Ley General de Educación. Siguiente, número 3, la igualdad sustantiva. 4, la no discriminación. 5, la inclusión. Sexto, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Séptimo, la participación. Octavo, la interculturalidad.
Noveno, la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades. Décimo, la transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales. Décimo primero, la autonomía progresiva. Décimo segundo, el principio pro persona. Décimo tercero, el acceso a una vida libre de violencia. Décimo cuarto, la accesibilidad. Son los principios rectores de esta ley. ¿Sí? Artículo 10. En la aplicación de la presente ley se tomarán en cuenta las condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en los diferentes grupos de población a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos. Esto quiere decir que esta ley protege a todos los niños con diferentes discapacidades, niños migrantes, niños de diferentes etnias. Todos los niños entran dentro de esta ley. Inclusive si hay niños nacidos en el extranjero, digamos en el país vecino, y vienen a vivir a México, esta ley también los protege. Artículo 12. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niños, niñas y adolescentes que sufren o hayan sufrido en cualquier forma violencia de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares de protección y de restitución integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros como maestros nos damos cuenta de que un niño fue violentado en sus derechos, y no se lo hacemos saber a las autoridades competentes, ya sea nuestro director o más adelante, nosotros podemos meternos en algunas ambrosias legales. Entonces, este artículo 12 es lo que nos quiere decir. Título segundo. El título segundo es el más amplio de esta ley. Tiene 20 capítulos porque 20 son los derechos de los niños. Entonces, se trata del artículo 13 al artículo 101, bis 2. Artículo 13. Para efectos de la presente ley son derechos de niñas, niños y adolescentes de manera enunciativa, mas no limitativa, los siguientes. 1. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo. 2. Derecho de prioridad. 3. Derecho a la identidad. 4. Derecho a vivir en familia. 5. Derecho a la igualdad sustantiva. 6. Derecho a no ser discriminado. 7. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. 8. Derecho a una vida libre de violencia y la integridad personal. 9. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. 10. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidades. 11. Derecho a la educación. 12. Derecho al descanso y al esparcimiento. 13. Derecho a la libertad de convicciones étnicas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. 14. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. 15. Derecho de participación. 16. Derecho de asociación y reunión. 17. Derecho a la intimidad. 18. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. 19. Derecho de niñas, niños y adolescentes migrantes. Y el 20. Derecho de acceso a la tecnología de información y comunicación. Este último derecho, que es el 20, fue el que se anexó en la última reforma de enero del 2011. Dice, estamos todavía en el título segundo. Tiene 20 capítulos que puntualizan aspectos en particular. Una pregunta, maestra. El capítulo... Dígame, maestro. ¿Cuántos artículos son los pasados, los del artículo 13? El artículo 13 solamente es un artículo en donde se anuncian todos los derechos de los niños, artículo 13, pero el título segundo es desde el artículo 13 hasta el artículo 101, 2,
Perdón, hasta el artículo 101 bis 2. ¿Sí? Estamos en el título segundo y acabamos de pasar al artículo 13, que es en donde se enuncian todos los derechos de los niños. ¿Sí quedó resuelta su duda o no? Sí, maestra, me refería, perdón, me equivoqué ahí, era en base a los derechos. ¿Cuántos derechos eran? Pero ya miré, creo que son 20. Sí, gracias. Sí, son 20 derechos. Tiene 20 capítulos. Permítanme, regálenme un minutito. Ok, maestro, no se preocupe. Mientras ahí los maestros... Perdón, Aquí ya está. Dale. Estaba aquí haciendo algo. Ok. Ok, ahora sí. Permítanme. Regálenme un minutito porque aquí está mi nena. Y no sé qué le dice a su aparato. Dice, capítulo primero, del derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. ¿Hay alguien que quisiera ayudarme a darle lectura a esa parte, por favor? Yo le ayudo, maestra. No sé si puede quitar su audio y para que se escuche mejor. Ya lo quité, maestra, ya lo quité, ya puede. Gracias. Tiene 20 capítulos que puntualizan aspectos en particular. Capítulo primero, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Artículo 14, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Artículo 15, niñas, niños y adolescentes deberán disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo integral. Artículo 16, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia ni ser utilizados en conflictos armados o violentos. Tiene el capítulo segundo del derecho de prioridad. ¿Le sigo, maestra? Sí, maestra, sígale. Artículo 17. Niñas y niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que 1. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria. 2. Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios en igualdad de condiciones. Y 3. Se les considera para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos. Capítulo 3 del derecho a la igualdad. Contar con el nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el registro civil respectivo de forma inmediata y gratuita, contar con nacionalidad, preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares. Capítulo 4 del derecho a vivir en familia. Artículo 22. Niñas y niños y adolescentes derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de su familia de origen o de las familias con las que convivan, ni causa para la pérdida de la patria potestad. Artículo 26. El Sistema Nacional DIF o los sistemas de las entidades deberán otorgar medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial. Muchas gracias, maestra. Ya por eso ahí está la maestra Daisy. Muchas gracias. Prenda el micrófono, ¿no, maestra Daisy? No se le escucha.
¿Sí se me escucha? Ahora sí ya, maestra. Sí ya, maestra. Ah, ok, gracias. Nada más le comentaba, maestra, que el artículo 3º es derecho a la identidad, ¿sí? Ahí se mencionó derecho a la igualdad, pero el artículo 3º es derecho a la identidad. Ok, entonces, continúo. Capítulo 5 del derecho a la igualdad sustantiva. Este es un término que se nos estaba mencionando ya en varios documentos. Artículo 36. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. El Estado, para garantizar la igualdad sustantiva, deberá: 1. Transversalizar la perspectiva de género en todas sus actuaciones y procurar la actualización de un lenguaje no sexista en sus documentos oficiales. Es por ello que nosotros actualmente nos referimos a niñas y niños, ambos, o maestros y maestros, profesores, profesoras, así sucesivamente. Artículo 38. Las normas aplicables a las niñas y a los adolescentes deberán estar dirigidos a visibilizar, promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento sus derechos en aras de alcanzar la igualdad sustantiva con respecto a los niños y a los adolescentes en general con toda la sociedad. Aquí me refiero a niñas, niños y adolescentes. Es lo que... todo. Capítulo 6. Del derecho a no ser discriminado. Artículo 39. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus derechos en razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o lenguaje, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición atribuida a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda o custodia o otros miembros de su familia. Es lo que les decía en el título primero. Estos derechos pertenecen a todos los niños, no importa género, edad, preferencia sexual, nada de eso. Sí, es para todos. Asimismo, las autoridades están obligadas a llevar a cabo medidas especiales para prevenir, atender, erradicar la discriminación múltiple de las que son objetos niñas, niños y adolescentes en situación de exclusión social, en situación de calle, afrodescendientes, peores formas de trabajo infantil o cualquier otra condición de migración. Creo que eso queda muy claro. Capítulo 7. Del derecho a vivir en condiciones de bienestar a un sano desarrollo integral. Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, étnico, cultural y social. En caso de que un niño no cuente con este derecho es cuando entran las instituciones del Estado, por ejemplo el DIF, que se dan cuenta si hay un niño que viva en condiciones malas, y es cuando les hacen las visitas, y si ven que no son aptos los padres para cuidarlos, es cuando los retiran de las familias. Capítulo 8. Derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia, ya que se resguarde su integridad personal a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. El Estado deberá tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos, el descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual, trata de personas menores de 18 años de edad, el trabajo antes de la edad mínima de 15 años, etc. Aunque está regido en la ley, y vemos que es el artículo 46, pues vemos que realmente es muy bueno
es algo muy personal mío, veo que es muy bonito leerlo aquí en el documento. Sin embargo, todos hemos sido testigos de que hay niños pues que realmente pues trabajan. Los hemos visto en los semáforos y que no asisten a las escuelas y demás. Capítulo 9. Del derecho a la protección de la salud y la seguridad social. Artículo 50. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad, de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Todos los niños tienen derecho a que se le asista un médico si necesitan y que no se nos cobre. Nomás que pues no siempre se lleva a cabo así, ¿verdad? Capítulo 10. Del derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Artículo 53. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a la igualdad sustantiva y a disfrutar de los derechos contenidos en la presente ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y demás leyes aplicables. Son niñas, niños y adolescentes con discapacidad los que por razón congénita o adquirida presentan una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social pueda impedir su inclusión plena, efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Este artículo pues ya lo miramos, bueno, de hecho yo estaba recordando cuando las maestras del día, no sé si jueves o viernes, de especial, pues nos estaban diciendo que por eso ahora quieren mucho lo de la inclusión dentro de las escuelas, ¿verdad? Porque todos los niños tienen los mismos derechos y son también de igualdad y de derechos dentro de la escuela. Entonces, al momento que estaba leyendo este apartado, dije, sí, cierto, por esto, por lo que la maestra nos explicaba. Capítulo 11, del derecho a la educación. Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y basada en el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana, el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables. Si recuerdan, en el gobierno de Enrique Peña Nieto se hablaba mucho de lo que era la educación de calidad. Por eso, en este capítulo del derecho a la educación se habla de que los niños tienen derecho a una educación de calidad, aunque en la nueva escuela mexicana el término calidad cambió por el término excelencia, pero sigue el mismo término de calidad aquí en este documento. Capítulo 12, del derecho al descanso y el esparcimiento. Artículo 60. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como a participar libremente en actividades culturales, deportivas, artísticas, como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes deberán respetar el ejercicio de estos derechos y, por lo tanto, no podrán imponerles regímenes de vida, estudio, trabajo, reglas de disciplina desproporcionadas a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez, impliquen la renuncia o menoscabo de los mismos. ¿Por qué esto? Porque en ocasiones pues los niños que no viven bajo el resguardo de ningún tipo de familias de las que vimos, están en el resguardo de algunas instituciones como el DIF,
Entonces, aquí nos dice que ellos, aunque estén en resguardo con el DIF, en el DIF no pueden trabajar y tienen derecho a jugar de acuerdo a la edad que ellos tengan. Capítulo 13. De los derechos a la libertad de convicciones étnicas, pensamiento, creencia, religión y cultura. Niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la libertad de convicciones étnicas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán este derecho en el marco del Estado laico. La libertad de profesar la propia religión o creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger los derechos y libertades fundamentales de los demás. Por ello que la educación es laica, gratuita y obligatoria. Laica. No podemos imponer ninguna religión a los niños. De hecho, no deberíamos ni de hablar de religión dentro de las escuelas, sin embargo, hay grados en los que se ven algún tema relacionado con la religión de manera no directa. Capítulo 14. De los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información. La libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes conlleva el derecho a que se tome en cuenta su opinión respecto de los asuntos que les afectan directamente o a sus familias o comunidades. Dichas autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán establecer las acciones que permitan la recopilación de opiniones y realización de entrevistas a niñas, niños y adolescentes sobre temas de interés general para ellos. Artículo 65. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a libre acceso a la información. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en ámbitos de sus respectivas competencias, promoverán la difusión de información material que tengan con finalidad de asegurar su bienestar social y étnico, así como su desarrollo cultural y salud física y mental. Sí me gustaría decirles que en realidad todos los derechos y todos los capítulos que aquí vienen mencionan mucho esto de que la autoridad federal, las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Esto se refiere al Estado, o sea, a todo el país, todo nuestro país, México. ¿Sí? Capítulo 15 del derecho a la participación. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. Artículo 72. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligados a disponer, implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrolle. Capítulo 16. Del derecho a la asociación, intimidación y reunión. A ver, déjenme lo busco en mi cuaderno porque creo que ahí lo escribí mal. 16. Asociación y reunión. Derecho de asociación y reunión. Tienen derecho a asociarse y reunirse sin más limitaciones que los establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay una disculpa porque al momento de escribir yo creo que se me fue. Capítulo 17 del derecho a la intimidad. Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar y a la protección de sus datos personales.
Artículo 77. Se considera violación a la intimidad de niñas, niños y adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permita su identificación en los medios de comunicación, que cuenten con concesión para presentar el servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios impresos o medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que se le ponga en riesgo conforme al principio de interés superior de la niñez. Si se dan cuenta, ahorita en las escuelas no podemos difundir ninguna fotografía, no podemos difundir ni el nombre, sus apellidos, fotografías, algún trabajo de los niños, no podemos difundir ningún documento con respecto a los niños debido a este derecho de los niños, capítulo 17. Asimismo, y no lo escribí, pero decía que los niños en este capítulo del derecho a la intimidad tienen derecho a tener su propio cuarto, su propia cama, a que los padres los padres o algún adulto lo esté observando mediante se está vistiendo y así. Es bastante amplio este derecho y se me hizo bien, pero pues decidí escribir nada más lo que a nosotros más nos afecta o más nos debe de interesar, que es dentro de la escuela. Capítulo 18. Del derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos y garantías de su seguridad jurídica y debido procesos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta ley y demás disposiciones aplicables. O sea que tienen derecho a que se les abra, si se les falta algún derecho o si se les violenta algún derecho, que tengan un proceso judicial. Sí, yo entendí. Permítame un poquito, maestra, porque la maestra levantó la mano, la maestra Margarita, okay, para ver qué nos comenta al respecto. Maestra, claro que sí. Con respecto a este derecho que nos comentaba sobre la intimidad, aquí entramos nosotros como docentes, ya que a veces acostumbramos subir fotografías donde estamos mostrando la carita de los pequeños, entonces aquí también entramos nosotros. Es lo que les quería yo comentar, entonces es importante tomar en cuenta este derecho sobre la intimidad. Así es, porque, ahorita lo manifestaba también la maestra, decía que es importante tener a conciencia esta situación, por lo tanto para el trabajo a distancia se nos dijo, aquí en Zacatecas se nos dijo que si necesitamos evidencias, se tenía que entregar un documento firmado por el papá, donde se autorizaba a usar la imagen del niño, cuidando todo ese aspecto del aviso de privacidad. Aquí le hicimos el aviso de privacidad de los niños. Entonces sí es un aspecto, hay que considerarlo muy, muy bien, incluso para el aspecto de la justificación en posibles respuestas de la etapa 2. Porque pueden decir, ¿vas a tomar fotografías de tus alumnos? ¿Qué haces? Pues les digo al que se pongan aquí. No, pues hablo con el papá previamente, le pido la autorización por escrito, me la da por escrito, les cuento las especificaciones de la actividad, cuántas fotografías, si es posible, y ya. Creo que este punto puede ser tomado en cuenta en ese aspecto de la evaluación por escrito. Ahora sí, maestra Daisy, ya, continúe. Ay, disculpe. No se preocupe, profe. De hecho, por ahí en internet encontré un test hace ya un tiempo cuando leí esta ley, que la leí hace bastante tiempo, donde decía que el maestro fulanito de tal tomó fotografías cuando iban en el desfile del 16 de septiembre. El papá de Raúl fue a reclamarle al director diciendo que se le estaba violentando sus derechos. ¿Cuál derecho se le estaba violentando? Era derecho a la intimidad. Entonces, nosotros como docentes y la maestra Olivia,
si no me equivoco de nombre, la maestra Olivia tiene todísima la razón. Nosotros como maestros que trabajamos directamente con niños tenemos que tener muchísimo cuidado en cuestión a esto, porque cualquier cosa, por mínima que sea, que nosotros hagamos mal, siempre va a haber muchos ojos que nos van a estar viendo y que van a tener como que van a reclamarnos, pues. Entonces, aparte, es bueno aprender esto para aplicarlo en el examen, pero también es bueno para aplicarlo dentro del aula. Bueno, esta es mi opinión. Y continúo. Ok, entonces, capítulo 19. Niñas, niños y adolescentes migrantes. Artículo 89. El presente capítulo se refiere a las medidas especiales de protección que las autoridades deberán adoptar para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana. Sí, y aquí vienen como que en el artículo 92 las garantías de debido proceso que se van a aplicar en los procesos migratorios que involucren a niñas, niños y adolescentes son los siguientes. Me refiero a los migratorios tanto que salen como los que vienen. ¿Sí? El derecho a ser notificado de la existencia de un procedimiento y de la decisión que se adopte en el marco del proceso migratorio. Derecho a ser informado de sus derechos. Derecho a que los procesos migratorios sean llevados por un funcionario especializado. El derecho a que el derecho de la niña, niño y adolescente a ser escuchado y participar en diferentes etapas procesales. El derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete. El acceso efectivo a la comunidad y asistencia consular. Derecho a ser asistido por un abogado y a comunicarse libremente con él. Derecho en su caso a la representación en suplencia. Derecho a que la decisión que se adopte evalúe el interés superior de la niña, niño y adolescente y esté debidamente fundamentada. Derecho a recurrir a la decisión ante la autoridad jurisdiccional competente. El derecho a conocer la duración del procedimiento que se llevará a cabo, mismo que deberá seguir el principio de celeridad. Estos son las garantías de los niños migrantes. Capítulo 20. Derecho al acceso a las tecnologías de información y comunicación. Este es el capítulo que se le anexó en la última reforma de enero del 2021 y me parece, leí, ya no lo escribí, es que todas las escuelas deben de tener internet, una banda ancha y también los niños tienen que tener acceso a esas tecnologías que hay dentro de las escuelas. Hablemos de aula de medios, aula 2.0 y demás. Hasta ahí se termina el título segundo y comienza el título tercero de las obligaciones, del artículo 102 al artículo 106. Es un capítulo único de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda custodia de niños, niños y adolescentes. Este título tercero habla de las obligaciones tanto de las instituciones como de las personas que en su dado caso adoptan niños. Todos los artículos que acabamos de ver de los capítulos de los derechos de los niños ya los traen integrados, pero sin embargo el título tercero nos habla de las obligaciones que deben de tener las instituciones y las personas que adoptan niños. Ya no lo escribí, pero los invito a que le den una leída. No está tan largo ese título.
Título cuarto, de la protección de niñas, niños y adolescentes. Igual es un capítulo único del artículo 107 a 113, artículo 108. Las instalaciones de los centros de asistencia social observarán los requisitos que señala la Ley General de Salud y deberán cumplir con los siguientes. Centros de asistencia social. Y si hay alguna persona o hay algún niño al que se le está violentando algún derecho, quien debe de recurrir a ellos sería un centro de asistencia social, llamémosle DIF, que es el más conocido, u otros. Cada estado tiene propio. Que ese centro de asistencia social tenga instalaciones, que sean instalaciones acordes a lo que se dedican, donde tengan pues ahora sí que áreas de recreación, cuartos para los niños, que haya una buena alimentación, que tengan doctores, dentistas, que tengan personas que puedan ayudar tanto física como emocionalmente a los niños. Bueno, ya me adelanté a lo que son las instancias de infraestructura y servicio. Y también que tengan o que puedan proporcionar seguridad, protección y vigilancia a los niños. Sí, estamos hablando de las instancias de protección como son el DIF. ¿Sí? Título quinto, de la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, del artículo 114 al artículo 145. Tiene 6 capítulos que se especifican en algunas secciones y fracciones que puntualizan aspectos en particular. Título primero, de las autoridades. Es lo que les decía ahorita se habla mucho que la autoridad federal, las entidades federativas, los municipales y demás son los que tienen la obligación de aparte de la sociedad, de proteger los derechos de los niños. Y en caso de que algún padre, tutor o alguien de la sociedad no los cumpla, en este título quinto dice que las autoridades tienen el derecho para comenzar un proceso jurídico. Capítulo segundo, las procuradurías de protección. Pues ahí nos habla, por ejemplo, de la CIPINA, que es el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que son, pues son las procuradurías que son los encargados de hacer cumplir los derechos de los niños. Capítulo tercero, del Sistema Nacional de Protección Integral con 3 secciones. Capítulo cuarto, de los sistemas de protección de las entidades federativas con 2 secciones. Capítulo quinto, de los organismos de protección de los derechos humanos. Capítulo sexto, del Programa Nacional y de los programas locales. Ya aquí ya me estoy yendo un poquito más rápido. Es que en lo particular se me hizo más importante los derechos, por eso los puse con más características o más bien explicados. Título sexto, de la infraestructura administrativa, del artículo 146 al artículo 154. Es un solo capítulo y dice que las leyes y sanciones de las entidades federativas, nos habla de las leyes y sanciones de las entidades federativas aplicables. También nos habla de los servidores públicos, personal de instituciones, administración, centros de asistencia y actividades, de los medios de comunicación, del DIF, Secretaría, Gobernación, Desarrollo Social, SEP, que es Secretaría de Educación Pública, y nos habla de los artículos transitorios. Entonces, ya nada más para recapitular lo que vimos, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes está dividida en 6 títulos. El título primero, de las operaciones generales, que no tiene ningún capítulo, pero va del artículo primero al 12º. Título 2, de los derechos de los niños, niños y adolescentes, tiene 20 capítulos, porque 20 son los derechos de los niños, que va del artículo 13 al 101 y 101 bis 2. Título 3, de las obligaciones, es un capítulo, va del artículo 102 al 106. Título 4, de la protección de niñas, niños y adolescentes, es un solo capítulo, va del artículo 107 al 113.
Y el título quinto de la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Tiene 6 capítulos, va del artículo 114 al 145 y del título 6 de las infracciones de administración. Va de un capítulo y va del artículo 146 al 154. Pues de mi parte sería todo. Si alguien tiene alguna pregunta, pues y está en mis manos solucionarla, puede hacerla. Y si no, cedo la palabra al maestro Elvis, si desea complementar la presente, como le cedo la palabra, maestro. Ok. Muchas gracias, maestra. Si gusta dejar de compartir, para allá, es que yo aquí cuando los veo, veo la mitad nada más. Entonces, ándale, ahora sí ya puedo verlos. Ok, bien, creo que el tema de hoy es un tema muy importante. Ya sé que a lo mejor decir, pero es que no trabajamos tanto eso, no estamos involucrados directamente en ese tipo de situaciones. Pero resulta que en el apartado de las justificaciones de las respuestas, aquí podemos estar tomando elementos ahora sí que legales y justificaciones precisas para ciertos planteamientos que nos puedan realizar. Por ejemplo, puede ser que una pregunta sea, ¿qué voy a hacer con un niño migrante cuando llega a la escuela y veo que tiene maltrato, que sufre esto? Pues aquí se supone que nosotros ya revisamos este documento, conocemos qué documento es, quien protege a los niños migrantes. Entonces creo que aquí se nos dan más herramientas para responder el área o el punto del examen con las preguntas abiertas. Entonces, muchas gracias, maestra. Es un tema muy largo. Son 76 hojas con tamaño de letra del 9. es muy largo. Y la verdad, lo resumió. Yo sí lo leí y se me hizo pesadito. Dije, ay, Dios mío, ¿cómo le va a hacer la maestra? Pero sí, encontró la forma de hacerlo la mejor manera. Y muchas gracias, maestra. Un aplauso, compañeros, a la maestra que se animó. Muchas gracias. Pues de nada más, Elvis, y estamos para servirle. Gracias a todos. No. Aquí también una precisión antes de irnos, que creo es importante recalcarla. En este grupo hay maestros que son de secundaria, maestros de primaria y maestros de preescolar. Hay que tomar en consideración cuando creamos o tengamos una justificación lo que mencionó la maestra, que está en el artículo 5. Dice, son niñas y niños los menores de 12 años y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. ¿Esto para qué? Para poder dar nuestras justificaciones de acuerdo a las edades de los alumnos que nosotros tengamos. ¿Ok? Entonces, para que ahí no se nos vayan a confundir esos términos, porque son parte también de lo que se nos puede llegar a analizar en determinado momento. Veo que la maestra Olivia tiene levantada la mano. Sí, maestro, que en la participación de la maestra Daisy también muy buena. Yo también dije mucho el documento y cómo le irá a hacer, pero qué bueno que ella enfocó todo en lo que realmente nos compete a nosotros los docentes. Y hubo un término que sí me causó así como que ruido y luego me fui a investigar. En lo que respecta a los derechos de los niños migratorios, algo así, en donde dice el principio de celeridad y que, bueno, pues a lo mejor igual y puede ser ese término utilizado en el examen, pero en el derecho ahí lo menciona, que es referente al tiempo que se tarda el proceso, el trámite que esos alumnos estén llevando, ¿verdad? Y que puede ser por ellos una manera de protegerse, acusando el que no se les resuelva pronto el proceso por el cual están pasando. Y pues a eso se refiere el término principio de celeridad, ¿sí? Gracias, maestra, felicidades. Gracias, maestro. No, de nada. La maestra Gina Zúñiga levantó la mano.
Sí, buenas tardes a todos. Maestra Daisy, pues muchas gracias por su trabajo, por su apoyo. Creo que a todos nos sirve. A mí me sirvió mucho el formulario de inicio, darme una idea de qué tanto sabía. Muy bien, maestro Elvis, muchas gracias. Y preguntar si va a haber la posibilidad de contar con esta información. Sabemos que es un arduo trabajo, pero saber si nos lo pueden compartir en esa atención a que luego, pues en la premura del tiempo, pues no podemos tomar nota de todos estos aspectos, y podríamos contar con la posibilidad de tenerlo por escrito el archivo, o de qué forma podrían apoyarnos adicionalmente. Mire, maestra, esa se la respondo yo, salvo ahorita lo que me comenta la maestra Daisy, pero todos los archivos y tanto los videos de la sesión y el documento original de donde se saca el extracto o el resumen, se comparten en el grupo. Ahorita, en cuanto terminemos la llamada, se comparte esa información a la brevedad, y ahorita la maestra Daisy me dice si sí lo puedo compartir o no, y si no, ya vemos ahí, ya dijo que sí, entonces ahí queda en ese momento. Ahorita, en cuanto acabemos, se comparte. ¿Ok, maestra? Muchas gracias a ambos. Maestro Carlos Enrique, levantó la mano. Supongo que soy yo, a lo mejor sí, tengo es la cuenta usted. de mi esposo. Sí, es usted. Bueno, con respecto a lo que comentaba la maestra Olivia y la maestra Daisy en relación a los niños migrantes, el ENAI, la Estrategia Nacional de Inclusión Educativa, menciona que no se le debe negar la inscripción a un niño en situación de migración. O sea, mientras de que se concreta su proceso, se le debe de aceptar independientemente de que tenga documentos o no. Habla de esa Estrategia Nacional de la Educación Inclusiva, ¿sí? Perfecto. De la inclusión educativa, perdón. De la inclusión. Ajá. Ok. Muchas gracias, maestra. Sí, correcto, es como agregado. Excelente. Maestra Margarita, ¿tiene levantada la mano? Maestro, a lo mejor aquí deberíamos considerar en el artículo 3º, en una fracción como mencionaba la maestra, creo la fracción 12, del derecho al descanso y al esparcimiento. Es igual una fracción que como docentes sí tenemos que tomar en cuenta por si nos llegase ahora sí a llegar una pregunta respecto a esto, porque en ocasiones como docentes, a veces si los niños no terminan sus actividades en clase, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué? A lo mejor te voy a castigar o te vas a quedar 10 minutos porque no terminaste tu trabajo, ¿no? O no vas a salir a educación física porque no terminaste tal actividad. Entonces, pues es igual aquí tomar en cuenta esta fracción de este artículo como un tema relevante, ¿no? Así es, maestra. Creo que ese artículo, todo lo que mencionamos ahorita es cuestión de irnos preparando y conocer que existe un documento que habla sobre esas diversas situaciones que ocurren cotidianamente en nuestra escuela, en nuestra aula, que puede ser motivo de pregunta, y que si no estamos bien fundamentados o al menos conocimos que viene la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, nos puede agarrar en curva, porque puede ser que no encontremos cuál era la forma del deber ser de responder esa pregunta. Creo que sí, el día de hoy creo que agarramos muchos elementos o tomamos muchos elementos para poder responder en determinado momento diversos planteamientos del punto B, del examen, de preguntas abiertas. Tiene mucha razón, maestra Margarita. Gracias por ese comentario. Ya no hay más preguntas, nadie por ahí levantó la mano, ya revisé los dos. Muy bien, muchas gracias a las 153 personas que estuvieron hoy conectadas. Se les agradece, y pues muchas gracias a la maestra Daisy por su participación, que fue muy grata y de mucha ayuda a todos los compañeros. Y como les dije ahorita, ahorita en cuanto acabemos, en lo que se carga a mi WhatsApp, se le manda la información. Y el video ya saben que sale más en la tarde noche, porque se tarda un ratito YouTube y lo que edito y corto partecitas, entonces por ahí quedan. ¿Quién más quiere hablar? Maestro López. Profe, buenas tardes. Buenas tardes.
Nada más para agradecer a la maestra, muy buena presentación y también para saber qué documentos se va a analizar mañana. Eso se lo mando por lo general en la mañana, ¿sale? Habíamos dicho por ahí que íbamos a analizar parte del componente del examen de las preguntas abiertas, pero por ahí hay una maestra que creo quiere exponer ese día porque otro día no puede, entonces ahorita estoy hablando con ella y si no, yo mañana tempranito les digo qué tema vamos a ver, incluso les mando el documento correspondiente. Ok, profe, gracias, muy amable. Buenas tardes. No se preocupe. Y el más, si no es así, pues muchas gracias. Les robé hoy 11 minutos de más. Espero no me vayan a colgar. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestra Daisy. Gracias de verdad de todo corazón por su valiosa aportación el día de hoy, porque es un documento muy largo y usted lo sintetizó de una manera muy bien. ¿Sale? Muchas gracias a todos y buenas tardes y nos vemos mañana. Adiós, cuídense. Bye. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, maestra Elvis. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.